Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas. Este es su programa Master Plus con la serie Los Cuadernos de Pauline, se lo doy a ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que quizá, podía ser un tema un poco, fuera de lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, es importante manejar esta información como parte de una historia que casi en los libros de los libros de texto no lo tienen contemplado. Estamos hablando de unos aniversarios, por llamarlo así, de procesos electorales que ocurrieron en el mes de julio en México. En julio realmente es donde se han presentado las últimas elecciones en México en los últimos 80 años, 84, 85, para ser exactos, salvo lo que ocurrió en 1994 con el atentado contra Colosio. ¿Por qué es importante hablar del mes de julio en este tema? Bueno, porque vamos a hablar de dos sucesos electorales que ocurrieron precisamente en este mes. No vamos a hablar del día 1 de julio, que como sabemos fue la victoria contundente, arrolladora del actual presidente de la República, ni tampoco el día 2, que es el día que supuestamente estábamos celebrando, se le puede llamar así, la primera derrota del PRI desde que se fundó desde 1929 y la entrada del PAN a la presidencia de la República, que duró pues su estancia hasta el momento 12 años. Tampoco el día 4 de julio, que aparte que es el día de la independencia de los Estados Unidos, es el día donde solamente hubo un candidato, ¿sí? Un candidato presidencial por 3 partidos. Ni tampoco el día 6 de julio, que es una de las fechas más memorables en la historia mexicana, cuando ocurrió esa caída del sistema, cuyo personaje, cuyo protagonista sigue estando en el poder, está en la CFE para que se ubiquen. No, vamos a hablar de dos procesos electorales que ocurrieron en este periodo, en este mes de julio, pero en 1940, es decir, hace 80 años, y en 1975, hace 45 años. ¿Qué ocurrió en ambos años? Pues elecciones, la primera fue una elección presidencial, que podemos decir ya una de las primeras elecciones presidenciales, la segunda para elegir presidente sexenal, es decir, de 6 años. Y la segunda, que vamos a abordar, que casi tampoco los libros de historia lo manejan de una forma, muy poco, fue una elección estatal en el estado de Nayarit hace 45 años. Así que vamos a iniciar, amigos y amigas, con el primer caso. 1940 se da la elección presidencial para elegir al sucesor del general Lázaro Cárdenas del Río. Todo el mundo pensaba que el candidato natural de Lázaro Cárdenas iba a ser el ingeniero José Mujica, cosa que no ocurrió así. El candidato de el partido, y aquí voy a ser muy claro con esto, amigos y amigas, el Partido de la Revolución Mexicana, ¿sí? Así se llamaba el PRI en su segunda etapa, porque la primera se llamó, cuando se funda en 1929, Partido Nacional Revolucionario. En 1940 lanza su único candidato a la presidencia de la República, Manuel Ávila Camacho, que era un general de esos, como llaman, general de escritorio, un general que no se tiene muchos antecedentes militares, ni siquiera en la Revolución Mexicana, y su contendiente era un general, sí, que sí estuvo combatiendo en las fuerzas durante el proceso revolucionario, y es ni más ni menos que Luis Andreu Almazán. Almazán, según tengo entendido, no sé si me equivoqué, fue postulado por una coalición de fuerzas políticas, no partidos políticos como tales. Si mal no equivoco, se llamaba el Frente Progresista de México, o algo así. La Fuerza o Frente Progresista Mexicano. Fueron los dos candidatos que más notables en esa elección de 1940. Y para ahí parece ser que el Partido Comunista Mexicano se presentó de forma simbólica. Y si ustedes creen que el Partido Acción Nacional presentó candidato, no, porque tenía apenas un año de haberse fundado
el Partido Acción Nacional, para que vean ustedes, amigos y amigas, que esos tipos que hablan con esa, perdón que me exprese así, pero yo creo que ya es tiempo de quitar las cosas de la historia, de esas chaquetas mentales que tienen muchos chairos, de que el PRIAN aquí no existe. Bueno, vamos a ver qué ocurrió en julio de 1940. Fíjense, en este momento en que el mundo vivía, ya estaba en proceso la Segunda Guerra Mundial, era cuando la Alemania nazi, ya había caído Francia, ya estaba por ahí la batalla de Inglaterra, o sea, ya estaba la Gran Bretaña enfrentándose sola a la Alemania nazi, y obviamente Estados Unidos en un estado de guerra. Pero ¿qué estaba ocurriendo en México en ese preciso momento, cuando se llevaban a cabo estas elecciones, que han sido, y si no me equivoco, temo equivocarme, unas de las elecciones más cochinas, de las más turbias, e incluso sangrientas de la historia moderna mexicana? Es decir, aquí nace, por llamarlo así de alguna manera, mis amigos, la maquinaria que representó durante casi más de 60 años al Partido Revolución Mexicana, que 6 años después se llamaría como hasta ahora lo conocemos, y que todavía sigue dando por ahí tumbos, el Partido Revolucionario Institucional. Ese es el PRI. Pero repito, podemos decir segunda metamorfosis, se le puede llamar así, ocurrió con el Partido de la Revolución Mexicana. ¿Y qué ocurrió en esa fecha? Fue en julio, creo que fue 7 u 8 de julio del 40. Pues imagínense ustedes cómo el PRI o el PRM, para la esencia es lo mismo, utilizó todas las artimañas posibles porque, claro, en ese tiempo no había encuestas como ahora, ni sondeos, sino que sí había una clara tendencia de que muchos grupos estaban apoyando a Almazán para que fuera el candidato que podía enfrentar y podía ganar la presidencia. Se dice que Almazán tuvo mucho apoyo por parte del sector empresarial, que estaba en cierta forma contrariado al régimen cardenista. Pero lo que ocurrió en esa elección, mis amigos y mis amigas, fue una cosa cínica que se mantuvo durante 60 años, ¿sí? Imagínense ustedes que hubo robo de urnas, que hubo relleno de las mismas, lo que durante mucho tiempo este partido, cuando ya fue el PRI, le llamaron el ratón loco, le llamaron el carrusel, es decir, llevaban votantes a diferentes a votar hasta por más de 1 o 2 ocasiones, o la famosa Operación Tamal. ¿Saben lo que era eso, la Operación Tamal? Es decir, juntaban a gente humilde en una casa, cenaban tamales y los llevaban a votar. Y otra cosa importante, si vemos el año de 1940, los votantes eran realmente pocos, el padrón electoral era muy pequeño, porque la mayoría, o más bien todos los votantes o posibles votantes eran hombres. No votaron las mujeres todavía hasta el año 53, hasta el año 55, para que las mujeres podían votar en una elección general, hasta 15 años después. Aparte de eso, el PRI también utilizó, o el PRM, artimañas, principalmente el hermano de este señor de Manuel Ávila Camacho, un tipo, mis amigos, bastante déspota, le llamaban el hermano incómodo, que se llamaba Maximino Ávila Camacho. Cuentan los que saben de ese proceso que vivió en carne propia, ese proceso, que este tipo llegaba a las urnas, llegaba a las casillas y balaceaba a los representantes de Almazán. Bueno, me da pena decir esto, pero bueno, uno de ellos era mi padre. Mi padre andaba apoyando en aquella ocasión allá en la elección de Almazán, recibió un balazo. No me da pena decirlo, pero me lo contaba mucho. Ancrato dijo que después Almazán se vendió, bueno, eso es otra cosa. Pero vean ustedes cómo este partido utilizó muchas estrategias que todavía llegó a utilizarlas incluso en la elección pasada de hace 2 años. Pero no solamente estuvo aquí este personaje, sino que también había varios personajes que utilizaron ese tipo de organización, que más adelante bien se lo ganó aquel mote que dijo el gran escritor, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, lo retiro por aquí en especial, cuando dijo que México era la dictadura perfecta. Y este personaje, junto con Ávila Camacho, que organizó grupos para
la compra de votos y todas aquellas cochinadas y marrulladas que... Vean ustedes desde qué año empezó esas cochinadas. Este personaje era un abogado, joven abogado poblano, cuyo nombre es, agárrense por donde quieran mis amigos, Gustavo Díaz Ordaz. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen, verdad? Claro, ya sabrán ustedes varias veces que hemos platicado aquí en los programas de Polín. Y efectivamente, y finalmente, el resultado de la votación fue el siguiente. Se reconocieron 2.500.000 votos para Ávila Camacho. Ávila Camacho obtuvo la victoria con 2.500.000 votos y solamente se reconocieron 150.000 votos a Almazán, a Luis Andrió Almazán. Y desde luego, pues, y de ahí vino pues todo lo demás. Aparte que a Ávila Camacho pues le tocó ser el presidente bueno, como he dicho, estaba la Segunda Guerra Mundial y obviamente, aparte de esto que México vivía moralizado, porque fíjense ustedes que en esta época, un pequeño paréntesis, uno de los que era muy activista dentro de una editorial fue José Vasconcelos. José Vasconcelos editó una revista financiada por el gobierno de la Alemania nazi, por la embajada de la Alemania nazi en México, que se llamaba Timón, donde exponía las victorias en ese momento de los nazis en Europa. Solamente le quedaba que les haga frente hasta ese momento la Gran Bretaña. Pero regresando a nuestro tema, amigos, aquí tenemos el primer testimonio de cómo el mes de julio, en esta elección que fue hace 80 años. Quizá muchos de ustedes no lo habrán conocido. Es uno de los temas que poco se conoce realmente. Son de las historias que nos han ocultado durante mucho tiempo. Ahora vamos a la segunda elección que ocurrió en el año de 1975. Esta elección ocurrió en el estado de Nayarit, o como decía la Constitución, el territorio de Tepic, que después sería el estado, que hoy es el estado de Nayarit. A los amigos de Nayarit les mando un saludo, más que nada por si me están viendo en este momento. Pero esta elección que ocurrió en este año de 1975 en Nayarit tiene una importancia verdaderamente histórica para que vean ustedes cómo ya el PRI, Partido Revolución Institucional, actuaba como había actuado. Y no me va a extrañar mucho que dentro de unas elecciones que vamos a tener el próximo año, unas que van a ser a finales de este año, bueno, depende de lo de la cosa esta, y el próximo año también depende de la cosa, vayan a ocurrir. Bueno, ¿qué pasó en Nayarit? En Nayarit, la elección era para gobernador, en la cual había dos candidatos. El PPS, Partido Popular Socialista, que fue fundado por Vicente Lombardo Toledano, el primer secretario general de la CTM, un hombre supuestamente marxista, que se opuso, por cierto, tenazmente a la llegada de León Trotsky aquí a México, exiliado, también por el año 40, También esperamos hablar sobre Trotsky en un próximo cuadro de Polín. Su candidato se llamaba Alejandro Gascón Mercado. Se enfrentaba al PRI, al Partido Revolución Institucional, cuyo candidato me parece que se llamaba, no sé si me equivoque, creo que se llamaba Ignacio Caballero, o Raúl Caballero, no me acuerdo ahorita el nombre bien del candidato del PRI, pero ocurre algo muy curioso, amigos y amigas, algo que para esa época era, pues ahora sí como dice, difícil de creer, porque en todas las elecciones incluso hay una caricatura de Ríos, muy chistosa, que sale, que el pueblo mexicano reconoce, sale un mexicano con la mano, con los ojos vendados y un ateo que dice, ganó el PRI. Eso siempre, creo que los que nos tocó en mi generación, los baby dolls que somos, nos tocó ver cómo ganaba el PRI. Y vaya que ganaba de una forma tan descarada, el acarreo y todas esas cosas que iniciaron precisamente en el año 40 con este tipejo, Maximino, que por cierto lo mataron mejor no lo digo, fue el fundador de todas esas artimañas que esperamos amigos, no ocurran en las próximas elecciones dentro del año próximo de los que vienen. Bueno, regresando a esta elección de 1975, por increíble que parezca amigos, el PPS iba ganando.
De hecho, ganó la gobernatura de Nayarit en julio de 1975. Fue algo que pues sorprendió, porque imagínense que siempre el todopoderoso PRI de aquella época pues ganaba todo. En esa época el PRI gobernaba los 31, ya eran 31 estados, y el Distrito Federal pues lo impone el presidente. Pues prácticamente era, como repito, como lo decía este gran escritor, premio Cervantes, Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, vaya que una persona que no sabe, que nunca lo ha ganado, por cierto, la teoría perfecta. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, ¿qué pasó? Pasó algo que se le conoce, y algunos historiadores serios le han llamado así: la tranza de Nayarit. Es decir, que el PRI, obviamente, al saberse que estaba perdiendo, porque en aquella época, amigos, quien organizaba las elecciones en aquel tiempo era el gobierno, principalmente la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Federal Electoral, que ahora, después de tantas luchas, hoy es el INE, el IFE, pero el IFE no el INE, y ahora lo quieren quitar, quieren otra regresar a esto. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues efectivamente los dirigentes del PRI, el presidente nacional del PRI de aquella época, negocia con los con los altos directivos con los directivos del PPS, del Partido Popular Socialista. ¿Qué es lo que hace? Pues un intercambio. Es decir, el PPS cede la gobernatura de Nayarit a cambio de que las elecciones próximas, que eran las federales de 1976, el PRI le cediera una senaduría, cosa que ocurrió. Y la pregunta, mis amigos y mis amigas, es: ¿quién era el presidente nacional del PRI que hizo esto? Pues agárrense donde puedan. Si están con si las amigas están con sus novios o sus esposos o con sus hijos, abrácenlos, agárrenselos fuerte, porque voy a develar el nombre de quien hizo esta famosísima tranza que, repito, muy pocos historiadores se atreven. Uno de los pocos que no han hablado, me parece que lo ha hablado Lorenzo Meyer, lo ha hablado nuestro queridísimo Carlos Monsiváis, entre otros. Pues aquí les va, mis amigos, el nombre de aquel líder, presidente nacional del PRI, que hizo esta hazaña de regresar a buen puerto el estado de Nayarit. Y su nombre es... ¿Saben quién es, verdad? Así es, Porfirio Muñoz Ledo. Sí, aquel que anda mentando la madre a todos ahí en el Congreso actualmente. Y así fue. Y vean ustedes, amigos, cómo han sido, hacia grandes rasgos, estos dos sucesos. La pregunta es: ¿y por qué saberlos? Porque obviamente muchos de nosotros nos han ignorado, o hemos ignorado muchas cosas en otros tiempos. Y vean cómo tantas cosas que pensamos que... Por cierto, en esta elección, pues tampoco el PAN participó un poco a veces. Y pasó precisamente el año 76, que la verdad no había tanto problema, porque el Partido Popular Socialista, el PPS, siempre fue un apéndice, un satélite del PRI, ¿sí? Lo que pasa es que este partido postuló al mismo candidato junto con otro, que era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y postularon al mismo candidato del PRI desde Adolfo López Mateos hasta Miguel de la Madrid. Ya después este partido, en el PPS, se formó el Frente Democrático Nacional con el PAR y el Frente Cardenista, que fue el partido PST que fundó Echeverría, Partido Socialista, Regionalista, ¿verdad? Y después desapareció en 1994. Y por cierto, fue la única elección en el 94 que presentó a una candidata única, que era la hija precisamente de Vicente Lombardo Toledo, la maestra profesora Marcela Lombardo. Como pueden observar, amigos y amigas, estos dos sucesos quizá pueden aparecer como datos olvidados de la historia mexicana, pero tienen que ver mucho de algo que probablemente vamos a tener que ver en los próximos años. En otras palabras, quizá
haya cambio de partido, haya cambio de personas en el poder en México, pero las artimañas, las tranzas, los métodos en los cuales se afianzan por el poder no han cambiado en mucho tiempo. Así que, pues, no habiendo más que agregar más, quiero agradecerles a todos ustedes. Quiero que me sigan en mi Facebook, que sería, este es mi Facebook, Juan Carlos García Polín. Ahí puedo aceptar todos sus felicitaciones, sus mensajes, sus mentadas también, ¿por qué no? Y sus sugerencias. Y síganme en mi canal Polín el Gansito Blanco. Por hoy es todo. Espero muy pronto volverlos a ver para un nuevo tema. Y que pasen buenos días, buenas noches y buenas tardes a la hora que estén. Muchas gracias.